Si te quieres iniciar en el email marketing y no sabes muy bien por dónde empezar, o has empezado con el email marketing y no te está funcionando y no sabes qué hacer, pues este vídeo es para ti. Aquí te voy a dar una serie de pautas prácticas sobre los pasos que deberías hacer para iniciarte en el email marketing y para mejorar tu estrategia de email marketing si es que ya la tienes implementada en tu negocio online. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así te podré enviar una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. Tener una estrategia de email marketing en tu negocio online es una de las mejores decisiones que puedes tomar, porque email marketing es el canal digital que mayor retorno sobre la inversión ofrece, es decir, el que mejores resultados obtiene cuando inviertes dinero en él. Mejores resultados que SEO, mejores resultados que redes sociales. Email marketing básicamente consiste en comunicar con tus clientes o potenciales clientes a través de email. Y si piensas que el email está desfasado, está pasado de moda, pues estás totalmente equivocado, siento decírtelo. Email sigue funcionando muy bien. Además, es un canal en el que puedes aportar mucho valor a tus contactos. Ya, pero la teoría está muy bien, pero vamos a lo práctico, ¿no? ¿A qué puedo hacer yo hoy? Bueno, pues yo te lo digo. Si ya tienes un negocio online o si vas a lanzar próximamente, deberías implementar una estrategia para capturar contactos, es decir, de alguna manera la gente cuando visita tu sitio web que puedan introducir su email para apuntarse a tu lista de correo. Ya, te estoy oyendo. ¿Y cómo hago eso? Bien, pues solo necesitas dos cosas. Una página web o una página de aterrizaje, también llamada landing page, y luego por otro lado un proveedor de servicios de email. Y lo que haces es integrar uno con otro, es decir, conectas tu proveedor de servicios de email con tu landing page o con tu sitio web. ¿Y qué proveedor de servicios de email uso? Bueno, pues hay muchísimos, es un mercado muy competitivo. Yo en los últimos 10 años he probado prácticamente todo lo que hay bajo el sol y te puedo recomendar 3. Y te voy a decir en qué casos puedes usar cada uno. El primero y probablemente el más conocido es MailChimp. ¿Vale? MailChimp está muy bien cuando solo quieres capturar contactos, lo que también se llaman leads. Este anglicismo que tanto se oye por ahí, leads, bueno, un lead es un contacto, una persona que se apunta a tu lista de distribución. Entonces, MailChimp es perfecto para iniciarte en el email marketing porque por ahora lo único que te recomiendo que hagas es que captures contactos, es decir, que la gente se apunte a tu lista de email. MailChimp te ofrece una cuenta gratuita siempre que tengas menos de 2000 contactos, entonces es perfecto para iniciarte. ¿Y por qué la gente se va a apuntar a tu lista de email? Bueno, pues piensa por qué tú te apuntas a la lista de emails de otros. En la mayoría de las veces, porque percibes que esa empresa te va a aportar valor, es decir, vas a recibir emails de valor. Otras situaciones, pues quizá te apuntas porque te ofrecen un descuento. Al fin y al cabo, lo que tienes que aportar es valor de una manera o de otra y tú tienes que definir qué valor aportas a tu audiencia. Por mi experiencia, normalmente la gente se va a apuntar poco a este típico banner que pone apúntate a mi newsletter y la gente pone su email y se apunta. De vez en cuando alguno se va a apuntar, pero muy pocos. Donde realmente vas a obtener leads, es decir, que la gente se apunte, es dando algo de valor a cambio. Y este algo de valor puede ser un ebook, un documento PDF que hable sobre algo que por supuesto está relacionado con tu negocio. Entonces ese ebook, ese PDF, la gente se lo puede descargar una vez que se apunta a tu lista de email. Y esto se llama un lead magnet, ya que seguimos con los anglicismos, lead magnet es lo que das a cambio de que la gente se apunte a tu newsletter. Lo que tienes que pensar es qué algo das a cambio de un email. Por ejemplo, nosotros aquí en Tribu Olaf, si vas a la descripción de muchos vídeos y al primer comentario, pues ofrecemos mega guías sobre temas muy concretos. Facebook, SEO, cómo evitar que tus correos vayan a spam, ¿vale? Todos esos son lead magnets y de esa manera estoy aportando valor a mi audiencia. Si te la quieres descargar, fenomenal, tienes que rellenar tu email y si no te la quieres descargar, pues también. Y tu audiencia estará dispuesta a entregarte su email siempre que tú les aportes valor.
Es más, te recomendaría que aportes más valor del esperado. Es decir, si yo creo una guía de Facebook y cuando me la descargo de tu sitio web, de tu página web, me pones 3 frases y ya, pues bueno, en ese momento he perdido la confianza en ti y probablemente me dé de baja de tu lista de email. Sin embargo, si me apunto y lo que me das, lo que me ofreces, supera mis expectativas, pues entonces, oye, acabas de ganar un seguidor fiel y probablemente en algún momento también te has ganado un cliente. Entonces, esa sería la fase 1 del email marketing. Tú te creas una cuenta gratuita en MailChimp, conectas MailChimp con tu sitio web y en tu sitio web pones una opción para que la gente se descargue pues lo que creas conveniente, lo que tenga sentido en tu negocio, en tu mercado, se lo das a la gente gratuitamente a cambio de su email. Puede ser también, por ejemplo, un webinar. Vas a hacer un webinar gratuito y la gente para asistir al webinar pues se tiene que apuntar a tu lista de email. Lo fundamental aquí es aportar valor de una manera o de otra, o de muchas maneras a la vez. Puedes tener varios lead magnets a la vez. Entonces, de esa manera vas a ir consiguiendo tus primeros contactos. Esos contactos van a estar almacenados en MailChimp. Y de vez en cuando pues te vas a comunicar con ellos por medio de una newsletter que puedes enviar semanalmente o cada 2 semanas, eso ya ves tú. Si tienes un e-commerce creado en Shopify, entonces el proveedor de email que te recomiendo es Klaviyo. Klaviyo es el proveedor de email que mejor se integra con Shopify, ¿vale? Entonces, en ese caso, te recomiendo Klaviyo y no MailChimp. Klaviyo también es gratuito para cuentas con menos de 250 contactos, ¿vale? Entonces, puedes también, de una manera gratuita, empezar tu recorrido con el email marketing usando Klaviyo, siempre y cuando tu web esté creada en Shopify. Vale, entonces, tus lead magnets, tus ebooks, tus PDFs, tus webinars están teniendo éxito, la gente se apunta y tu lista de email sigue creciendo y creciendo. Pues yo te recomendaría que una vez que llegas a los 100, 200 contactos, empieces a pensar un poco más estratégicamente. En ese momento ya te interesa empezar a hacer automatizaciones. Y automatizaciones no es bombardear a tu audiencia con más correos. No. Automatizaciones es precisamente aportar más valor a tus contactos. ¿Y por qué? Pues porque con las automatizaciones puedes segmentar muy bien a tu público y en lugar de enviar una newsletter masiva a todo el mundo a la vez, pues lo que haces es enviar mensajes específicos a la gente dependiendo del comportamiento que tengan tanto con tu sitio web como con tus emails, con tus newsletters. Entonces las automatizaciones te permiten enviar el email adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Y esto lo puedes hacer con MailChimp y con Klaviyo, pero yo te recomiendo otra herramienta que es mucho mejor, que es GetResponse. GetResponse yo creo que es la mejor herramienta que existe para nosotros, pequeñas empresas, emprendedores, autónomos y freelance. Y no me está pagando GetResponse por decir esto, no te preocupes, aunque deberían. Lo que sí, tengo un enlace de afiliado abajo, si quieres crear una cuenta gratuita, puedes seguir ese enlace. Y GetResponse pienso que es la mejor por varios motivos. Primero, porque ofrece mucha más funcionalidad que sus competidores. En GetResponse puedes hacer automatizaciones de email, pero también puedes crear embudos enteros dentro de GetResponse. Lo que normalmente necesitas 2-3 herramientas, pues GetResponse lo tienes en una, ahí dentro. También puedes hacer webinars dentro de GetResponse. De nuevo, webinars normalmente necesitas otra herramienta aparte de tu proveedor de email. Si usas MailChimp, pues necesitas otra herramienta para hacer webinars. Sin embargo, en GetResponse está incluido. Y luego, otra ventaja no menos despreciable es que al final es más barato. Cuando usas MailChimp en su plan gratuito, pues no tienes todas las funcionalidades disponibles. Cuando quieres más funcionalidades, tienes que pagar, ¿vale? Y por ejemplo, si quieres acceder a todo el abanico de automatizaciones, pues tienes que pagar un precio, lo mismo con Klaviyo. Y entonces ese precio resulta que es más caro que el precio de GetResponse. De ahí esta estrategia. Empiezas construyendo tu lista de email con una solución gratuita, pero una vez que te pones un poco serio, es decir, una vez que tienes unos cientos de contactos, en ese momento, cuando ya es interesante comenzar con las automatizaciones, pues te pasas a GetResponse. Pero ojo, puedes seguir con MailChimp o Klaviyo. Puedes seguir perfectamente, no pasa nada. Simplemente es que te va a costar más y que vas a tener menos funcionalidades. Dicho esto, puedes usar la herramienta que quieras. La herramienta, al fin y al cabo, no es el fin, es el medio. El fin es aportar valor a tus usuarios. Entonces, cómo lo hagas da igual.
pero en base a los años que llevo, pues ya te lo dejo ahí preparado para evitarte que tú pases meses probando todas las herramientas. Otras herramientas que también merecen la pena es ActiveCampaign y Drip. Bueno, espero que esta hoja de ruta te sirva para empezar tu aventura en el email marketing y guiarte un poco en este mundo de miles de herramientas e información poco precisa en muchos casos. Espero que te haya sido de ayuda. Si es así, me ayudaría mucho que dieras a un me gusta, porque el algoritmo de YouTube le encantan los me gusta. También déjame un comentario abajo diciendo si ya tienes implementada una estrategia de email marketing o la vas a implementar. Y te recomiendo que veas estos 2 vídeos de aquí para seguir aprendiendo sobre marketing digital y emprendimiento online. Hasta la próxima, vikingos.